Buen día. Hoy vamos a analizar una de las fases más críticas en la ciencia de la computación, la optimización de código dentro del proceso de compilación. Aprenderemos cómo un compilador toma el código fuente escrito por un programador y lo transforma internamente para mejorar su eficiencia. Todo esto garantizando una regla inquebrantable, el de no alterar la semántica original del programa. Es decir, el programa final debe hacer exactamente lo mismo que el original, pero de forma más eficiente. Para entender este proceso a profundidad, vamos a dividir este video en cuatro partes fundamentales. Y la primera parte es sobre el por qué, la motivación. Podríamos preguntarnos por qué no es suficiente dejar el código tal cual, ¿verdad? Tal como lo genera el front-end del compilador. La respuesta es que el front-end no solamente se encarga de verificar la sintaxis y la semántica sean correctas según las reglas del lenguaje. Traduce el código línea por línea, pero el código escrito por los programadores suele priorizar la legibilidad y el mantenimiento, lo que inevitablemente introduce redundancias y operaciones innecesarias en la máquina. El objetivo de la optimización es eliminar estas ineficiencias, pero se enfrenta a compromisos técnicos como los trade-offs. El compilador debe equilibrar tres factores: la velocidad de ejecución, el uso de memoria y el consumo de energía. Por ejemplo, existen técnicas que aumentan la velocidad de ejecución replicando bloques de código para evitar saltos en la memoria. Sin embargo, esto incrementa el tamaño del archivo ejecutable consumiendo más memoria RAM. Por otro lado, en dispositivos móviles o sistemas integrados, no siempre se busca la máxima velocidad matemática, sino reducir la frecuencia del procesador y el encendido de los componentes para minimizar la disipación térmica y conservar la batería. El compilador evalúa estos factores y aplica transformaciones según las prioridades configuradas. Por lo tanto, pasemos a el primer pilar, que es la ubicación en el pipeline. En la arquitectura moderna, los compiladores se dividen en etapas. La fase de optimización ocurre predominantemente en el centro del proceso, justo entre la generación de código intermedio o IR por sus siglas en inglés y la generación del código de máquina definitivo. Esta fase se divide estrictamente en dos categorías: optimizaciones independientes de la máquina y la optimización dependiente de la máquina. Continuando con lo primero, esto ocurre, vaya primero, que trabaja directamente sobre la representación intermedia. Su objetivo es mejorar la estructura lógica del algoritmo independientemente del hardware donde se vaya a ejecutar. Por ejemplo, simplificar operaciones matemáticas. Y con la segunda, que es la optimización dependiente de la máquina, es lo que ocurre después, cerca del backend. Estas transformaciones están diseñadas específicamente para la arquitectura del procesador destino. Aprovechan registros físicos específicos, modos de direccionamiento de memoria o instrucciones especializadas exclusivas de un procesador en particular. Ahora abordemos el tercer y cuarta parte simultáneamente, los mecanismos y las demostraciones prácticas. Vamos a analizar cómo se altera físicamente la representación intermedia usando tres técnicas específicas, comparando el código de antes y después. La primera técnica es el plegado y propagación de constantes. Esta técnica detecta valores fijos en el código y resuelve operaciones matemáticas durante el tiempo de compilación, en lugar de obligar al procesador a calcularlas en tiempo de ejecución. Observemos el código original. Aquí se le pide al procesador que multiplique 5 por 4 y guarde el resultado en factor A. Luego, en la siguiente instrucción, que multiplique ese valor por 10. El analizador de flujo de datos del compilador detecta que 5 y 4 son constantes. Aplica el plegado calculando el valor 20. Inmediatamente aplica la propagación.
sustituyendo la variable factor a por el valor estático 20 en la instrucción siguiente y vuelve a plegar la nueva constante. Físicamente, el bloque de código intermedio se reduce a una única asignación directa. Hemos ahorrado a memoria y ciclos de procesamiento matemático, manteniendo el estado final de la variable exactamente igual. Int resultado es igual a 200, que es el después de la optimización. La segunda técnica es la eliminación de código muerto mediante un proceso matemático llamado análisis de vida útil, en inglés, liveness analysis. El compilador rastrea qué variables son creadas y si sus resultados son leídos posteriormente en el programa. Si una instrucción procesa datos que nunca afectan el resultado final, se considera código muerto. En este fragmento en alto nivel, la instrucción que suma base más base le asigna a cálculo redundante. Consume ciclos en el procesador. Sin embargo, el compilador verifica y comprueba es que cálculo redundante jamás es retornada ni leída. Si observamos el código después de la optimización, el mecanismo físico extirpa la instrucción del código intermedio. Al hacerlo, reduce el tamaño de la memoria ocupada por las instrucciones del programa y alivia la presión sobre los registros del procesador. Y la tercera técnica es el movimiento de código invariante. Los ciclos o bucles son las estructuras que más consumen recursos de hardware, ya que repiten instrucciones masivamente. Si el compilador detecta una operación dentro de un ciclo cuyos operandos no se modifican durante ninguna de las iteraciones, la clasifica como invariante. Observemos el código antes de la optimización. Tenemos un ciclo que se repite mil veces. Mil veces. Dentro de la iteración se ejecuta la multiplicación de x por y. Dado que ni x ni y cambian de valor dentro del ciclo, la CPU está ejecutando la misma multiplicación mil veces de forma redundante. El compilador aísla la instrucción de multiplicación y la desplaza físicamente hacia un bloque anterior al ciclo, comúnmente llamado preheader. Después de la optimización, al mover la instrucción invariante, la multiplicación se ejecuta una única vez. Durante las 1000 iteraciones del ciclo, el programa simplemente lee el valor previamente calculado y almacenado en temp invariante. La eficiencia del flujo de control se incrementa drásticamente. Para concluir, la fase de optimización de código es un proceso altamente complejo, esencial. Como hemos visto, comprende la necesidad de balancear velocidad, memoria y energía. Se ubica estratégicamente en el flujo de traducción de código, operando tanto a nivel matemático como a nivel de hardware, y emplea técnicas como el plegado de constantes, eliminación de código muerto y el movimiento de código invariante. Mediante estas transformaciones físicas a nivel de representaciones intermedias, el compilador garantiza que nuestro software aproveche al máximo el hardware sin que el desarrollador tenga que comprometer la legibilidad de su código original. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis técnico.